En mi noche de bodas, mi propio padre derribó la puerta de la cabaña y gritó: «Tú eres mía, nadie toca lo que es mío». Me agarró del cabello para arrastrarme. Pero lo que mi esposo hizo aquella noche salvó mi vida y destruyó al monstruo que me crió. Hola, mis queridos, hola, mis queridas. Qué bueno tenerlos aquí conmigo hoy. Siéntense, pónganse cómodos, que la abuela va a contar una historia que cargo en el pecho desde hace muchos años. Mi nombre es Clara Guadalupe Hernández. Tengo 76 años de edad y nací y vivo aquí en Aguascalientes. Aguascalientes. Esta es mi tierra, ¿saben? Donde el viento frío sopla fuerte en invierno y donde el olor a elote asado llena las calles cuando llega el frío de verdad. Hoy en día, mis días son muy tranquilos, gracias a Dios. Todas las mañanas, muy tempranito, me despierto con el canto de los pajaritos que hacen nido en el árbol de guayaba que tengo en mi patio. Preparo mi café de olla bien cargadito, de la manera que aprendí con mi madre cuando era niña, y me siento en el portal de madera de mi casita. Es una casa sencilla, pero es mía, ¿entienden? Conquistada con mucho sudor y lágrimas, pero mía. Antes de continuar, mis amores, necesito pedirles un favorcito. Si están disfrutando esta conversación, denle clic al botoncito de me gusta aquí abajo y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, ¿sí? Activen la campanita de notificaciones también, porque cada semana vengo aquí a conversar con ustedes, contar historias, compartir un pedacito de mi vida. No tienen idea de lo bien que me hace saber que hay gente del otro lado escuchándome, haciéndome compañía. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Tempranito con el café, después de la comida o ya de noche? Siempre leo todos los comentarios y me pone muy feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Ahora, respirando profundo, necesito hablar sobre algo que cargo conmigo desde que era jovencita. Una historia que pocos conocen, pero que formó quien soy hoy. Es sobre la noche más aterradora y al mismo tiempo más liberadora de mi vida. Sobre un padre que me aprisionaba de una manera que nadie veía y sobre un hombre que se convirtió en mi salvación cuando más lo necesité. Esta historia comienza allá atrás, cuando yo todavía era una niña jugando descalza en los caminos de tierra de este mismo Aguascalientes. Mi infancia aquí en Aguascalientes comenzó en una casa grande de adobe, allá en lo que hoy llaman Colonia San Marcos, pero que en aquel tiempo era casi zona rural. La casa quedaba en un terreno enorme, tenía un portón de hierro negro bien alto, y mi padre, Alonso Federico Hernández, se empeñaba en mantener ese portón siempre cerrado con llave. Decía que era para protegernos, que el mundo allá afuera era muy peligroso para su familia. Mi padre era un hombre de posesiones, tenía tierras, criaba ganado, vendía madera de pino. En aquel tiempo todavía se podía, ¿saben? Era respetado en la ciudad, andaba siempre de traje, sombrero de ala ancha, y tenía un Ford negro que era la envidia de todos. Las personas lo saludaban en la calle con respeto, algunos hasta con miedo. Tenía una presencia fuerte, ¿saben? De esas que cuando entraba a un lugar todos se quedaban callados. Mi madre, Odilia Dolores, era una mujer chiquita, de cabellos castaños, siempre recogidos en un chongo apretado. Ella cuidaba la casa, cocinaba, bordaba, pero era muy callada. Hoy, mirando hacia atrás, veo que vivía de puntitas, como si tuviera miedo de hacer ruido. Me enseñaba las cosas en susurros, como hacer tortillas, como lavar ropa en el lavadero, como cuidar las gallinas en el patio, pero siempre mirando hacia la puerta, siempre atenta a los pasos de mi padre. Yo tenía un hermano, Norberto, 3 años mayor que yo. Era parecido a mi padre, fuerte, de pocas palabras, y desde chico mi padre lo llevaba a los negocios, enseñándole a ser hombre de verdad, como decía. Norberto me protegía cuando podía, pero conforme fue creciendo, se fue pareciendo cada vez más a mi padre, y esa protección fue desapareciendo. Nuestra rutina estaba bien marcada. Yo despertaba con el canto del gallo, ayudaba a mi madre a hacer el café, tortillas recién hechas, frijoles, cajeta de membrillo, queso fresco. Mi padre se sentaba en la cabecera de la mesa y comíamos en silencio. Solo hablábamos si él preguntaba algo. Después del café, tenía que estudiar. Mi padre contrató a una maestra particular, la doña Hilda, porque no quería que fuera a la escuela con cualquiera, como decía.
Me gustaba doña Hilda. Era dulce, paciente, me enseñaba a leer, escribir, hacer cuentas. Pero las clases eran ahí dentro de casa, en la salita que mi padre llamaba biblioteca. Yo veía por las ventanas a otros niños pasando en la calle, riendo, jugando, y me daban ganas de estar allá afuera con ellos. Cuando terminaba las lecciones, podía jugar en el patio, pero solo en el patio, nunca en la calle. Mi padre decía que niña de familia no andaba en la calle como escuincle callejero. Jugaba sola la mayor parte del tiempo. Hacía casitas con piedras y ramitas, conversaba con las gallinas. Me subía al árbol de guayaba que había allá al fondo. A veces Teresita, hija de nuestra empleada, doña Elena, jugaba conmigo. Era de mi edad, tenía el cabello cortito y lleno de trencitas. Y nosotras inventábamos juegos de casita, de escuelita, de comadres. Pero yo notaba que a mi padre no le gustaba cuando Teresita venía. Miraba por la ventana con cara seria, y después llamaba a doña Elena para darle recados, y la niña se iba. Yo me ponía triste, pero no decía nada. Aprendimos desde chicas a no contrariar a mi padre. Cuando cumplí unos 8 o 9 años, empecé a notar unas cosas extrañas. Mi padre comenzó a prestarme más atención. No era esa atención de padre normal, ¿saben? Era diferente. Preguntaba dónde había estado, aunque yo solo hubiera estado en el patio. Preguntaba con quién había hablado, aunque yo casi no conversara con nadie. Si doña Hilda me elogiaba porque me había ido bien en una lección, él se ponía todo orgulloso, pero de una manera que me daba un apretón en el pecho. Había una cosa que me molestaba mucho. Mi padre no me dejaba cortarme el cabello. Mi cabello era largo, bien oscuro, llegaba casi a la cintura, y él decía que era mi corona de princesa. Mi madre me trenzaba el cabello todos los días bien apretado, y mi padre se empeñaba en verlo. Pasaba la mano por mis trenzas y decía, «Esta es mi niña bonita». Y aquello, aunque yo era niña, me dejaba con un frío en el estómago. En las fiestas familiares, cumpleaños de la abuela Gertrudis, Navidad, Pascua, mi padre me ponía un vestido bonito. Me hacía quedarme a su lado todo el tiempo. Si algún primo o tío venía a conversar conmigo, él enseguida iniciaba conversación y me alejaba. Yo era como un adorno suyo, ¿saben? Me mostraba a todo mundo, pero no dejaba que nadie se acercara mucho. No entendía bien lo que estaba pasando, pero había algo en el aire de aquella casa que era pesado. Mi madre vivía tensa, mi hermano ya no jugaba más conmigo, y yo me sentía cada vez más sola, aunque estuviera rodeada de gente. En invierno, cuando el frío apretaba y la escarcha cubría el patio de blanco, yo me sentaba cerca de la estufa de leña y me quedaba mirando las llamas. Soñaba con ser como aquel fuego, libre para danzar, para iluminar, para ir a donde quisiera. Pero yo estaba presa en aquella casa grande y fría, con ese portón de hierro siempre cerrado con llave y con un padre que me miraba de una manera que, aunque pequeña, yo ya sabía que no era correcto. Conforme fui creciendo, esa mirada se fue haciendo más pesada y el portón más alto y el mundo allá afuera cada vez más distante. Cuando cumplí 13 años, mi cuerpo comenzó a cambiar y con él el comportamiento de mi padre también cambió. Se puso más vigilante, más presente, más sofocante. Recuerdo el día de mi cumpleaños número 13 como si fuera ayer. Mi madre había hecho un pastel de elote, mi favorito, con cobertura de cajeta. Prendió 13 velitas y cantó Las mañanitas bajito, porque a mi padre no le gustaba el ruido. Cuando fui a soplar las velas, mi padre agarró mi mano y dijo, mirándome a los ojos de una manera que me heló, «Ahora ya no eres niña, Clara. Ahora necesitas tener aún más cuidado. El mundo allá afuera está lleno de hombres que quieren aprovecharse de muchachas bonitas, pero tú eres mi hija, yo te voy a proteger siempre». La palabra «siempre» resonó en mi cabeza por días. Parecía más una sentencia que una promesa. En esa época, mi padre comenzó a llevarme con él a algunos compromisos. Reuniones con compradores de ganado, cenas con hombres de negocios, misa de domingo. Se empeñaba en que me quedara a su lado, siempre con vestido bonito, cabello suelto o con un listón de satín. «Esta es mi hija Clara, la joya de mi casa», presentaba a todo mundo y me agarraba de la mano. O ponía la mano en mi espalda, o me arreglaba el cabello, siempre tocándome, siempre marcándome como propiedad suya. Empecé a sentir las miradas de los muchachos en la misa, en la plaza cuando mi padre me llevaba a comprar tela al mercado.
pero bastaba que un muchacho mirara en mi dirección para que mi padre se acercara más, me jalara del brazo y lanzara una mirada que hacía que el muchacho desviara los ojos rapidito. Una vez, un chico de mi edad, hijo del farmacéutico, vino a hablarme a la salida de misa. Me preguntó mi nombre, dijo que me encontraba bonita. Mi padre apareció de la nada, puso la mano en el hombro del chico con tanta fuerza que lo vi hacer una mueca de dolor y dijo bien bajito, pero con una voz que cortaba: «Esta niña no es para ti. Olvida que ella existe». El chico se alejó en ese momento y yo sentí mi cara arder de vergüenza. Cuando tenía 15 años, comenzaron a aparecer algunos muchachos interesados en enamorarme. Cosa de pueblo chico, ¿saben? Las familias se conocían y los padres conversaban sobre matrimonios para los hijos. Apareció Edilson, hijo de un hacendado amigo de mi padre, muchacho guapo, educado, que acababa de regresar de la Ciudad de México, donde estudiaba. Vino a cenar a casa con su padre. Durante la cena intentó conversar conmigo, me hizo algunas preguntas sobre lo que me gustaba hacer. Respondí tímida, feliz de finalmente tener a alguien prestándome atención. Después de que se fueron, mi padre me llamó a la sala. Estaba de pie, de espaldas a mí, mirando por la ventana. Cuando se volteó, tenía una expresión en el rostro que nunca había visto antes, una mezcla de rabia y algo más, algo que me dio miedo. «Tú no vas a casarte con ese muchacho, Clara», dijo, la voz baja, pero firme. «Pero papá, yo ni siquiera…» Intenté hablar. «Yo dije que no», gritó, y yo di un brinco del susto. «¿Crees que no vi? Vi cómo le sonreíste, cómo respondiste sus preguntas toda animada. ¿Quieres abandonarme después de todo lo que he hecho por ti?» Lágrimas bajaron por mi rostro. «No, papá, no quiero abandonar a nadie, yo solo…» Él se acercó, agarró mi rostro con las dos manos, apretando mis mejillas. «Tú eres mi hija, mía. Ningún hombre en este mundo va a ser lo suficientemente bueno para ti. Ninguno, ¿entendiste?» Asentí con la cabeza, temblando. Él me soltó y salió de la sala. Yo me quedé ahí llorando en silencio, sintiendo el sabor de sangre en la boca, donde había apretado demasiado. Después de ese día, 3 muchachos más aparecieron a lo largo de los meses siguientes. Todos se fueron después de conversar con mi padre. Nunca supe qué les decía, pero salían de ahí pálidos, con miedo en los ojos, y nunca más miraban en mi dirección. Me sentía una prisionera. La casa se había convertido en mi celda, mi padre, mi carcelero. Y no había forma de escapar, porque a dónde iba no tenía dinero, no conocía el mundo allá afuera, no tenía a nadie que pudiera ayudarme. Mi madre vivía en la suya, callada, aceptando todo. Mi hermano Norberto había salido de casa, se fue a trabajar a Guadalajara y casi no regresaba. Fue cuando tenía 17 años que conocí a Miguel. Apareció una tarde de marzo de 1966. Mi padre lo había contratado para hacer unos trabajos de carpintería en la propiedad, arreglar cercas, reformar el galpón, construir algunos muebles nuevos. Miguel era de Zacatecas, había venido para Aguascalientes buscando trabajo. Era alto, hombros anchos, manos grandes y callosas de quien trabajaba duro. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Ojos oscuros, profundos, que parecían guardar historias que él nunca contaba. Era de pocas palabras. Llegaba temprano. Trabajaba todo el día casi en silencio y se iba al final de la tarde. Pero yo noté que de vez en cuando me miraba. No era una mirada atrevida, no. Era diferente. Era una mirada de quien entendía. ¿Saben? Como si él viera que yo estaba presa ahí y sintiera lástima. Un día yo estaba en el patio tendiendo ropa en el tendedero. Mi madre se había quedado en cama con dolor de cabeza y Miguel estaba arreglando la cerca del fondo. Sentí que me miraba. Volteé la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Él no desvió la mirada. Yo tampoco. Nos quedamos así por algunos segundos que parecieron eternos. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que él lo escucharía desde donde estaba. Regresó a su trabajo, pero aquella noche no pude dormir. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a esperanza. En los días siguientes empezamos a intercambiar miradas pequeñas, rápidas, siempre cuidando que mi padre no viera. Una vez, cuando pasó por mí cargando una tabla, dijo bien bajito, casi en un susurro: «Mereces ser libre», y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Aquellas palabras me movieron de una manera que no puedo explicar. Alguien había visto mi prisión.
Alguien entendía. Empezamos a comunicarnos en secreto. Él dejaba notitas escondidas debajo de una piedra al fondo del patio, cerca del árbol de guayaba. Yo respondía y dejaba en el mismo lugar. Eran notas simples, cortas, pero cargadas de significado. ¿Estás bien hoy? Pensé en ti. No te rindas. Mi padre no sospechaba nada. Para él, Miguel era solo un empleado más, un hombre callado que hacía su trabajo y se iba. Pero para mí, Miguel se estaba convirtiendo en la única luz en la oscuridad en que vivía. Un día en una nota escribió: «Puedo sacarte de aquí si quieres». Agarré ese papel con las manos temblando. Lloré, por primera vez en años. Lloré de alivio. Alguien me estaba ofreciendo una salida. Alguien estaba dispuesto a salvarme. Escribí de vuelta: «Sí, por favor». Y fue así como comenzó nuestro plan de fuga, disfrazado de matrimonio. Pero todavía no imaginábamos lo que mi padre sería capaz de hacer cuando lo descubriera. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida hasta entonces. Miguel y yo continuamos intercambiando notas debajo de aquella piedra, pero teníamos que ser extremadamente cuidadosos. Mi padre había terminado de contratarlo para los trabajos, pero Miguel consiguió una manera de seguir cerca. Consiguió trabajo en un aserradero aquí cerca de Aguascalientes. Y a veces, los domingos por la mañana bien temprano, cuando mi padre iba al campo a verificar el ganado, nos encontrábamos rapidito. Había una capillita abandonada en el camino viejo que iba hacia Zacatecas, escondida en medio de los pinos. Era ahí donde nos veíamos. Yo inventaba excusas. Le decía a mi madre que iba hasta la casa de doña Hilda a buscar unos libros, o que iba a la tienda de la esquina a comprar hilo para bordar. Mi madre, pobrecita, nunca sospechaba. O si sospechaba, fingía que no veía, tal vez con miedo de lo que mi padre haría si supiera que me había dejado salir. En esos encuentros, Miguel me contaba sobre su vida. Había crecido solo. Los padres habían muerto cuando era joven, criado por un tío que le pegaba por cualquier cosa. Había aprendido a defenderse temprano, a no confiar en nadie, a guardarse todo dentro. Pero conmigo se abría. Me decía que nunca había sentido nada parecido a lo que sentía por mí, que me iba a proteger de cualquier cosa, que íbamos a salir de ahí juntos. Yo le creía. Tenía que creerle. Era mi única esperanza. Pero conforme pasaban los meses, mi padre comenzó a darse cuenta de que yo estaba diferente. No podía esconder la pequeña luz de esperanza que había nacido dentro de mí. Él lo notó y no le gustó nada. Una noche, en septiembre de 1966, mi padre me llamó a su escritorio. Estaba sentado detrás del escritorio de madera maciza, con los dedos entrelazados, mirándome con esa mirada que había aprendido a temer. «Siéntate, Clara», dijo, señalando la silla frente al escritorio. Me senté, las manos sudadas, el corazón disparado. «Andas diferente», comenzó, la voz demasiado calmada, lo que siempre era mala señal, sonriendo más, distraída, como si estuvieras pensando en algo o en alguien. «No, papá, yo solo...» Intenté hablar. Levantó la mano, silenciándome. «Yo no soy tonto, Clara. Sé cuando alguien me está escondiendo algo y tú, mi hija, me estás escondiendo algo». El silencio en la sala era tan pesado que oía mi propio corazón latiendo en los oídos. Se levantó, dio la vuelta al escritorio, se quedó de pie a mi lado, puso la mano en mi hombro, apretando. «Tú no necesitas a nadie, ¿entendiste? Tienes todo aquí. Tienes esta casa, tienes comida, tienes ropa buena, tienes a tu padre que cuida de ti. ¿Qué hombre en este mundo podría darte más de lo que yo te doy?» Su mano apretó más fuerte y aguanté las ganas de llorar. «Ninguno, papá», susurré. «Exactamente, ninguno. Así que deja ya esas tonterías de estar soñando con príncipes azules. Eso no existe. Lo que existe soy yo, cuidándote, protegiéndote siempre». Me soltó y volvió detrás del escritorio. «Puedes irte». Salí de ahí temblando, pero más determinada que nunca. Necesitaba salir de aquella casa. Necesitaba a Miguel. Al día siguiente, dejé una nota para él debajo de la piedra. «Mi padre está sospechando. Tenemos que apresurar todo». Miguel respondió el mismo día. «Voy a encontrar la manera. Confía en mí». Y encontró la manera. Descubrió que si íbamos hasta León, una ciudad vecina, donde nadie nos conocía bien, podríamos casarnos en el civil sin necesitar la autorización de mi padre. Yo era mayor de edad. Tenía 18 años cumplidos en octubre de 1966. Legalmente, podía casarme sola.
Planeamos todo en secreto. El día 15 de enero de 1967, un lunes de sol fuerte y cielo azul, le dije a mi madre que iba hasta la casa de doña Hilda a pasar la tarde ahí, ayudándola a organizar unos libros. Mi madre asintió con la cabeza, sin mirarme a los ojos. Hasta hoy me pregunto si ella sabía, si había adivinado mi plan y me dejó ir, porque en el fondo quería que yo fuera libre. Salí de casa con un bulto pequeño escondido debajo del rebozo. Tenía una muda de ropa, mi acta de nacimiento que había robado del cajón del escritorio de mi padre y una foto de mi madre. Solo eso. Dejé todo atrás. Miguel me esperaba en el camino viejo, cerca de la capillita, con una camioneta prestada de un amigo. Fuimos directo a León. En el registro civil firmamos los papeles con las manos temblando. Me convertí en Clara Guadalupe Hernández de Ramírez, esposa de Miguel Augusto Ramírez. El escribano, un señor de bigote canoso, nos miró y dijo: ¿Están huyendo de algo? Miguel respondió con voz firme: Sí, pero ahora estamos huyendo juntos. El hombre asintió y selló los papeles. Entonces váyanse luego y buena suerte. Salimos de ahí casados, pero sabíamos que lo peor todavía estaba por venir. Mi padre iba a descubrirlo, y cuando lo descubriera, no lo iba a aceptar. Miguel había alquilado una cabaña en las montañas cerca de Durango, en un lugar aislado, rodeado de pinos y monte cerrado. Dijo que teníamos que quedarnos escondidos unos días hasta que las cosas se calmaran, hasta que pudiéramos planear dónde íbamos a vivir, cómo íbamos a recomenzar. Llegamos a la cabaña al final de la tarde. Era una construcción sencilla de madera, con una chimenea, una cama matrimonial, una cocina pequeña y un portal con vista al verde infinito de las montañas. Parecía un sueño. Finalmente estaba libre. Pero aquella noche, cuando me acosté en la cama al lado de Miguel, sentía un apretón en el pecho, una sensación mala, como si algo estuviera por pasar. Miguel agarró mi mano y dijo: «Ya está todo bien. Estás segura conmigo». Yo quería creerle, pero allá en el fondo sabía que mi padre no iba a dejar las cosas así. Había dicho tantas veces: «Tú eres mía, siempre». Y hombres como él no aceptaban perder lo que consideraban suyo. No sabía que aquella misma noche, mientras el viento frío silbaba allá afuera y la lluvia comenzaba a caer fuerte en el techo, mi padre ya venía detrás de mí. Había descubierto dónde estaba y venía a buscarme de vuelta. La tormenta comenzó alrededor de las 9 de la noche. El viento sacudía las ventanas de la cabaña con una fuerza que parecía querer arrancar todo del lugar. La lluvia golpeaba el techo de madera, como si fueran 1000 dedos tamboreando sin parar, y los truenos explotaban allá afuera, haciendo que toda la estructura temblara hasta los cimientos. El olor a tierra mojada entraba por las rendijas de las ventanas, mezclado con el aroma del humo de la chimenea que Miguel había encendido para calentar el ambiente. Él me abrazó fuerte, diciendo que todo estaba bien, que estábamos seguros ahí, protegidos por el monte cerrado y el aislamiento de aquellas montañas. Intenté creer, quería tanto creer. Cenamos un caldo que él había preparado, hecho con papas, zanahorias y pedazos de chorizo que había comprado en el camino. El calor del caldo bajando por mi garganta me trajo un consuelo momentáneo. Conversamos sobre el futuro, dónde íbamos a vivir, qué tipo de vida íbamos a construir juntos. Habló de ir al interior, comprar un pedacito de tierra, criar unos animales, plantar una huerta, tener hijos. 3, por lo menos, dijo, sonriendo de una manera que iluminó su rostro. Yo sonreí de vuelta, imaginando aquella vida sencilla y libre que siempre había soñado. Una vida donde nadie me diría que era propiedad de alguien. Alrededor de las 11 de la noche, nos acostamos. Estaba agotada. Había sido un día largo, lleno de emociones que me habían drenado por completo. El miedo de la fuga, la adrenalina del matrimonio secreto, la esperanza de una vida nueva, el viaje hasta la cabaña. Todo me había dejado exhausta, como si hubieran arrancado cada gota de energía de mi cuerpo. Miguel me abrazó por detrás, su cuerpo caliente contra el mío, su brazo pesado y protector sobre mi cintura. Sentí por primera vez en la vida lo que era sentirse protegida de verdad, no aprisionada. Era diferente. Era como respirar aire puro después de años respirando cenizas. Era bueno, era paz. Estaba casi quedándome dormida, ya en esa zona entre estar despierta y dormida, cuando oí un ruido diferente allá afuera, un crujido de madera tal vez, o un sonido de motor apagado por la lluvia.
Pensé que sería una rama cayendo por el viento, así que no me preocupé. Cerré los ojos de nuevo, dejando que el sonido de la lluvia me arrullara. El ruido de la tormenta era tan fuerte y tan constante que apagaba cualquier otro sonido. Era como si el mundo allá afuera hubiera desaparecido y solo existiera aquella cabaña, aquella cama, aquella cobija de lana que olía a naftalina, yo y Miguel. Pero entonces, en un instante que quedó grabado en mi memoria como hierro al rojo marcando carne, la puerta del cuarto fue derribada. El estruendo fue tan fuerte que por un segundo pensé que había sido un rayo cayendo encima de la casa. Madera astillándose en pedazos, bisagras partiéndose con un chasquido metálico horrible, tornillos volando. Di un brinco en la cama, el corazón disparándose tan rápido que parecía que iba a salirse por mi boca, sin entender lo que estaba pasando. Mi mente todavía atrapada entre el sueño y la vigilia. Miguel ya se estaba levantando en un movimiento rápido e instintivo, posicionando su cuerpo frente al mío como un escudo humano. Y entonces vi a mi padre. Estaba parado en el marco de la puerta destruida, empapado por la lluvia, el traje negro que tanto estimaba pegado al cuerpo. Como una segunda piel, los cabellos canosos y bien peinados, siempre ahora despeinados, goteando agua sucia en el piso de madera, el rostro rojo de rabia o de esfuerzo o de las dos cosas. ¿Y los ojos? Dios mío, los ojos. Nunca voy a olvidar aquellos ojos. No eran ojos de persona, eran ojos de algo que había perdido completamente la razón, completamente la humanidad. Algo salvaje, herido, peligroso, como un animal acorralado que decide atacar. No miró a Miguel ni una vez. Era como si mi esposo ni siquiera existiera ahí, como si fuera invisible e irrelevante. Miró directamente hacia mí y en esa mirada vi todo. La obsesión que había guardado durante años, la rabia de haber sido contrariado, la locura que había quedado escondida detrás de aquella máscara de padre respetable que usaba en la ciudad. «Clara», dijo, la voz baja pero cortante, como vidrio roto rasgando piel, «levántate de esa cama, ahora». No podía moverme. Mi cuerpo se había vuelto piedra. Estaba paralizada de miedo, el mismo miedo que sentía cuando era niña y lo oía subiendo las escaleras de casa por la noche. Miguel dio un paso al frente, poniéndose entre mi padre y yo, los hombros anchos, bloqueando mi visión. «Usted no tiene derecho de estar aquí», dijo Miguel. La voz calmada, pero firme, cada palabra medida. «Ella es mi esposa ahora. Somos casados legalmente. Hay papel firmado, reconocido en registro civil». Mi padre rió. Fue una risa horrible, ronca, sin ningún rasgo de alegría, solo amargura y desprecio. «¿Esposa? ¿Crees que un papel cambia algo? Un papel es solo papel. Ella es mi hija, mía. Yo la crié, yo la alimenté. Yo cuidé de ella todos estos años. Ningún papel va a cambiar eso. Ningún hombre me la va a quitar». Avanzó hacia el cuarto con pasos pesados. Y fue entonces que todo pasó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Mi padre pasó directo por Miguel, o intentó pasar empujándolo con el hombro, y vino directo hacia la cama, como un toro enfurecido. Se inclinó sobre mí y agarró mi cabello largo con las dos manos, enrollando los mechones en los dedos con tanta fuerza que sentí mi cuero cabelludo arder de dolor, como si estuviera en llamas. Grité un grito que salió del fondo de mi alma. Un grito de terror puro, primitivo, que ni sabía que existía dentro de mí. «Tú no te vas a entregar a él», gritó mi padre, jalando mi cabello sin piedad, arrastrándome hacia el borde de la cama, mi cuerpo deslizándose sobre las sábanas. «Tú eres mía. Nadie toca lo que es mío. Nadie. Vas a volver a casa y olvidar que este hombre existe». Me agarré de las sábanas con desesperación absoluta, mis uñas clavándose en la tela con tanta fuerza que oí hilos rompiéndose, todo mi cuerpo resistiendo, mis piernas pateando el aire, intentando encontrar apoyo, pero él era mucho más fuerte. Me jalaba, me arrastraba como si fuera un muñeco de trapo y sentía que estaba siendo despedazada por dentro. No era solo el dolor físico de mi cabello siendo arrancado, mechones enteros saliendo de raíz. Era el dolor de ver que él nunca me iba a dejar en paz. Nunca, aunque casada, aunque adulta, aunque hubiera huido a un lugar donde nadie sabía quiénes éramos. Me había encontrado, había venido a buscarme. Me iba a llevar de vuelta, me iba a encerrar en aquella casa de nuevo, en aquel cuarto, detrás de ese portón de hierro.
y esta vez sabía en el fondo de mi alma que no iba a haber más escapatoria. Me iba a vigilar día y noche, me iba a matar en vida. «¡Papá, por favor!», grité llorando, suplicando, mi voz saliendo estrangulada. «¡Suéltame, suéltame, por favor!». Pero no soltó. Continuó arrastrándome con aquella fuerza descomunal que la rabia le da a las personas. Y yo continué agarrándome de las sábanas que ya se estaban saliendo del colchón, luchando, gritando, llorando, sintiendo que mi vida había terminado ahí, que todo había sido inútil, la fuga, el matrimonio, la esperanza de ser libre. Todo había sido una ilusión. Nunca iba a escapar de él, nunca. «Vas a volver a casa conmigo», dijo, gruñendo las palabras entre los dientes apretados. «Y vas a olvidar que este hombre existe, vas a olvidar todo esto, este matrimonio ridículo, esta fuga patética, porque tú no eres de él. Nunca lo vas a ser. Tú eres mi hija, mi niña, mía». En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue mi cuerpo, a pesar del dolor. Fue algo mucho más profundo. Fue mi alma. Sentí como si todo el aire hubiera salido de mis pulmones y no fuera a volver nunca más. Sentí que iba a morir ahí, en aquella cabaña perdida en las montañas, arrastrada por aquel hombre que debía protegerme, pero que en verdad era mi mayor verdugo, mi mayor pesadilla, la persona que más me había lastimado en la vida. Y lo peor, nadie lo iba a saber, nadie me iba a buscar. Estábamos solos ahí. Fue cuando miré a Miguel. Estaba parado a pocos pasos de distancia, recuperando el equilibrio después del empujón, y la expresión en su rostro había cambiado completamente. Ya no era el hombre gentil y callado que yo conocía, aquel que hablaba bajo y sonreía tímido. Sus ojos estaban oscuros, fríos, vacíos de cualquier emoción que yo pudiera reconocer. Pero al mismo tiempo, había algo quemando allá en el fondo, bien en el fondo, algo que no podía nombrar, pero que me dio un escalofrío que recorrió toda mi espina. Ya no tenía miedo, ya no estaba hesitando, ya no estaba midiendo las consecuencias, estaba decidido. Y en ese segundo interminable, mientras mi padre continuaba arrastrándome y yo continuaba gritando y llorando, vi a Miguel moverse. No fue un movimiento apresurado, desesperado, fue calculado, preciso, controlado, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes, como si alguna parte de él, que estaba dormida, hubiera despertado. La tormenta allá afuera continuaba rugiendo, el viento aullaba entre los árboles, la lluvia continuaba cayendo, como cascada sobre el techo. Y dentro de aquella cabaña aislada en medio de las montañas, rodeada de pinos y oscuridad, algo estaba a punto de pasar, algo violento, algo definitivo, algo que iba a cambiar todo para siempre, algo que me iba a liberar de una vez por todas de aquel hombre. Pero todavía no sabía el precio que sería pagado por esa libertad, y todavía no sabía quién realmente era el hombre con quien me había casado. Lo que pasó en los próximos segundos cambió mi vida para siempre. Miguel no gritó, no entró en pánico. No se quedó paralizado de miedo como la mayoría de los hombres se quedarían ante alguien tan furioso y determinado como mi padre. Se movió con una calma que era casi sobrenatural, como si el tiempo se hubiera desacelerado solo para él. Como si cada movimiento hubiera sido planeado con anticipación, ensayado 1000 veces en algún lugar oscuro de su mente. Vi todo suceder como si estuviera viendo desde fuera de mi propio cuerpo. El miedo me había dejado en ese estado extraño, donde todo parece muy nítido y muy distante al mismo tiempo. Avanzó, pero no fue un avance torpe de alguien desesperado tratando de ayudar. Fue preciso, calculado, profesional. Era el avance de un depredador que había observado a su presa el tiempo suficiente y ahora finalmente decidía atacar. Sus músculos se movieron con una eficiencia aterradora, sin desperdicio de energía, sin hesitación. Pasó por mí a una velocidad que apenas podía seguir. Y antes de que mi padre pudiera reaccionar o arrastrarme 1 centímetro más siquiera, Miguel agarró su brazo, el brazo que me sostenía del cabello que me causaba tanto dolor. Los dedos de Miguel se cerraron alrededor de la muñeca de mi padre, como una prensa de hierro, apretando con una fuerza que yo podía ver por los músculos tensionados de su antebrazo, y vi la expresión en el rostro de mi padre cambiar. Primero fue sorpresa, después incomodidad, y entonces cuando finalmente miró de verdad a Miguel, fue miedo, miedo genuino. Finalmente había mirado al hombre que había subestimado. Y lo que vio en ese rostro asustó hasta a él, un hombre que había pasado la vida aterrorizando a otros.
Miguel hizo un movimiento seco, rápido, preciso, torciendo el brazo de mi padre de una manera que no era natural, forzando las articulaciones más allá de lo que fueron hechas para aguantar. Y oí, Dios mío, oí, un chasquido horrible, como rama seca quebrándose debajo de una bota pesada. Después otro chasquido, enseguida ese aún más fuerte. 2 lugares. El brazo de mi padre se había quebrado en 2 lugares diferentes. Podía verlo, aunque en la penumbra de la cabaña iluminada solo por la chimenea, la forma extraña que el brazo había tomado. Mi padre soltó mi cabello inmediatamente. Sus manos, la que aún funcionaba, volaron hacia el brazo roto en un instinto de proteger, de sostener, de intentar hacer que el dolor parara. Soltó un grito que nunca había oído salir de aquel hombre. Nunca. En todos los años que conviví con él, en toda la rabia que había visto en él, nunca había oído ese sonido. No era un grito de rabia o de indignación, era un grito de dolor puro, incontrolable, visceral, animal. El grito de alguien que había sido quebrado. Cayó de rodillas en el piso de madera de la cabaña, con un golpe sordo, todavía sosteniendo el brazo, que ahora colgaba en un ángulo absolutamente equivocado, horrible de ver. El hombre que siempre había sido tan fuerte, tan imponente, tan aterrador en toda mi vida, estaba ahí en el suelo a mis pies, gimiendo de dolor, reducido a absolutamente nada. Me arrastré hacia atrás en la cama, todavía agarrando las sábanas arrugadas, temblando de la cabeza a los pies, mis dientes chocando, sin poder procesar completamente lo que estaba pasando. Mi cuero cabelludo ardía terriblemente donde me había jalado. Mechones de cabello oscuro esparcidos en la sábana blanca como hilos de seda negra arrancados de raíz. Pero estaba libre. Me había soltado. Sus manos ya no estaban sobre mí. Miguel no paró. No hesitó ni por un segundo. Se agachó. Agarró a mi padre del cuello del traje empapado con una mano, la tela haciendo un sonido mojado cuando lo agarró, y por la garganta con la otra. Sus dedos se cerraron alrededor del cuello de mi padre, y entonces, en un movimiento que parecía físicamente imposible, levantó a mi padre del suelo. Levantó a un hombre adulto, pesado, de más de 80 kilos, como si no pesara absolutamente nada, como si fuera un muñeco de trapo. Los pies de mi padre quedaron colgando en el aire, golpeando, buscando apoyo desesperadamente, apoyo que no existía. Las piernas pateaban el aire inútilmente. Miguel lo prensó contra la pared de madera de la cabaña, con tanta fuerza que oí la madera crujir, rajándose bajo el impacto del cuerpo. Pedacitos de astillas de madera cayeron al suelo. Un cuadrito que estaba colgado ahí cerca tembló y cayó. La expresión en el rostro de Miguel era algo que nunca voy a olvidar por el resto de mi vida. No había rabia ahí, no había odio, no había satisfacción o placer. Era vacío, completamente vacío, frío. Era la expresión de alguien que había hecho aquello tantas veces antes que ya no sentía nada. Ninguna emoción, ninguna culpa, ninguna duda. Era la expresión de alguien peligroso de verdad, mucho más peligroso de lo que mi padre jamás podría soñar con ser. Mi padre intentó hablar, la boca abriéndose y cerrándose. Intentó respirar, atragantándose, las manos, la que aún funcionaba y la del brazo quebrado que apenas podía mover, arañando el brazo de Miguel inútilmente, las uñas raspando la tela de su camisa, los ojos desorbitados, saltando de las órbitas, llenos de terror absoluto. Por primera vez en toda mi vida vi a mi padre con miedo. Miedo de verdad. No rabia disfrazada de miedo. Miedo genuino, miedo de morir. El hombre que aterrorizaba a todos alrededor, que controlaba todo y a todos con puño de hierro, estaba aterrorizado. Estaba viendo su propia muerte en los ojos de otro hombre. Miguel acercó su rostro al rostro de mi padre. Despacio, deliberadamente, tan cerca que las narices casi se tocaban, tan cerca que respiraban el mismo aire. Y entonces susurró. La voz era baja, casi gentil, pero cargada de una frialdad que cortaba más profundo que cualquier grito. Y en la quietud de aquella cabaña, la tormenta allá afuera había disminuido considerablemente, como si hasta la naturaleza se hubiera detenido para presenciar aquello, para presenciar aquella transferencia de poder. Oí cada palabra, cada sílaba. «Yo sé lo que le hiciste todos estos años», dijo Miguel.
La voz helada como el viento frío que soplaba en las montañas, cada palabra elegida con precisión quirúrgica. Lo vi en sus ojos. Vi la manera en que te tiene miedo. Vi cómo se encoge cuando te acercas. Sé exactamente lo que eres. Conozco hombres como tú. Mi padre intentó negar, intentó decir algo, los labios moviéndose desesperadamente. Pero la mano de Miguel apretó más su garganta, cortando completamente las palabras, cortando el aire. No te vas a acercar a ella nunca más, continuó Miguel. Y ahora había algo en su voz. No era rabia, era una promesa, una sentencia de muerte condicional. Nunca más. No la vas a buscar. No vas a mandar a nadie detrás de ella. No vas a escribir. No vas a aparecer. Vas a olvidar que ella existe. Porque si vuelves... Pausó, dejando que las palabras pesaran en el aire como plomo, dejando que el silencio hablara por él. Si intentas algo, si mandas a alguien detrás de ella, si hasta piensas en ella de la manera equivocada, otra pausa más larga, más pesada. No voy a quebrar tu brazo, voy a arrancar tu cabeza de tu cuerpo. Y no es una amenaza vacía. Ya he hecho peor, por mucho menos, y no voy a tener un segundo de remordimiento. El cuerpo entero de mi padre quedó completamente paralizado de terror. Hasta el dolor del brazo quebrado parecía haber sido olvidado ante la amenaza real, concreta, que estaba oyendo. Creyó. Vi en sus ojos que creyó cada palabra. Tal vez fuera la manera en que Miguel habló, sin emoción, solo hechos. Tal vez fueran los ojos absolutamente fríos. Tal vez fuera el hecho de que había quebrado su brazo en 2 lugares en cuestión de segundos, como si fuera la cosa más fácil del mundo. Pero mi padre creyó y por primera vez entendió que había encontrado a alguien más fuerte, a alguien más peligroso. Miguel soltó su garganta abruptamente, pero antes de que mi padre pudiera caer o recuperar el equilibrio, Miguel lo agarró de nuevo del traje, lo giró con fuerza y prácticamente lo lanzó. Lo aventó en dirección a la puerta destruida. Mi padre tambaleó, tropezó con sus propios pies que apenas respondían y cayó de cara en el charco de lodo y agua de lluvia que se había formado justo en la entrada de la cabaña. Su cuerpo hizo un sonido mojado, sucio, al golpear el lodo. El brazo quebrado se retorció debajo de él y gritó de nuevo, un grito ahogado por el lodo que entró en su boca. Estaba empapado, cubierto de lodo café, que se pegaba al traje caro, al rostro, al cabello. Estaba gimiendo de dolor, sosteniendo el brazo que colgaba inútilmente. Estaba humillado de una manera que nunca había visto, destruido, quebrado no solo físicamente, sino en su orgullo, en su autoridad, en todo lo que pensaba que era. Miguel caminó hasta la puerta con pasos lentos, medidos, y miró a mi padre ahí abajo en el lodo. Miró hacia abajo literal y figurativamente, y dijo con voz cargada de una autoridad que no aceptaba ningún tipo de cuestionamiento. Vete ahora y no vuelvas, porque si te veo de nuevo, no vas a haber conversación. Mi padre se levantó con extrema dificultad, resbalándose en el lodo 2 veces antes de poder quedarse de pie, sosteniendo el brazo quebrado contra el pecho en un gesto protector e inútil. La lluvia estaba cayendo sobre él, más débil ahora, pero todavía constante, mezclándose con lágrimas. Lágrimas. Nunca había visto a ese hombre llorar, ni cuando su madre murió, ni cuando perdió dinero en los negocios. Nunca. Pero ahí estaba llorando, como niño, quebrado y derrotado. Me miró una última vez a través de la puerta abierta, y por un segundo que duró una eternidad, pensé que iba a intentar de nuevo, que iba a decir algo, hacer algo. Pero entonces vio a Miguel parado ahí en la puerta, inmóvil como una estatua, esperando, casi deseando que lo intentara, y algo en él se rindió completamente. La última chispa de lucha murió en sus ojos. Se volteó lentamente, dolorosamente, y comenzó a caminar cojeando en dirección al auto que estaba estacionado en el caminito de tierra, desapareciendo en la oscuridad y en la lluvia que todavía caía. Nos quedamos ahí completamente inmóviles, oyendo el sonido de sus botas en el lodo, el sonido de la puerta del auto abriéndose y cerrándose, el sonido del motor encendiendo después de algunos intentos, el auto dando la vuelta en el caminito estrecho, las llantas patinando en el lodo, casi atascándose, y finalmente el sonido del motor alejándose, haciéndose cada vez más débil, más distante, desapareciendo completamente en la noche.
Cuando el silencio volvió, solo la lluvia cayendo más débil ahora, solo el viento silbando entre los pinos, solo el crepitar bajo de la chimenea todavía encendida, Miguel se volteó hacia mí y por primera vez, desde que todo había comenzado, le tuve miedo. No era el mismo miedo que le tenía a mi padre. Era diferente. Era miedo de no conocer realmente a la persona con quien me había casado. Miedo de lo que había sido, de lo que era capaz de hacer, de lo que acababa de presenciar. Vio el miedo en mis ojos. Sé que lo vio. Era imposible no verlo. Y algo en su expresión se rompió instantáneamente. Toda aquella frialdad, toda aquella distancia, toda aquella violencia controlada desapareció. Sus hombros cayeron. Todo su cuerpo pareció marchitarse. Dio un paso en mi dirección, la mano extendida, pero se detuvo inmediatamente cuando me vio encogerme instintivamente, mi cuerpo reaccionando antes de que mi mente pudiera procesar. «Clara», dijo, y su voz tembló. Por primera vez, tembló. «Perdón. Perdón que hayas visto eso. Perdón que hayas visto lo que soy capaz de hacer, lo que ya fui». No podía hablar. Mi garganta estaba cerrada, estaba procesando todo. El hombre que me había aterrorizado toda la vida estaba allá afuera, quebrado, derrotado, huyendo en la oscuridad como un animal herido. Y el hombre que me salvó estaba aquí frente a mí, con sangre en las manos, metafóricamente al menos, temblando, con miedo de perderme. «Ya no soy esa persona», continuó, la voz baja, cargada de algo que parecía dolor genuino, arrepentimiento profundo. «Lo fui hace mucho tiempo atrás, cuando era más joven, mucho más joven, antes de conocerte, antes de saber que era posible ser diferente. Era violento, lastimaba gente, hice cosas terribles, cosas de las cuales no tengo ningún orgullo, cosas que me atormentan hasta hoy. Por eso salí de Zacatecas, por eso vine para acá, para Aguascalientes, para recomenzar, para dejar que aquel hombre muriera y ser alguien diferente, alguien mejor». Pasó la mano por el cabello mojado de lluvia y sudor, los ojos brillando con algo que parecían lágrimas reprimidas por mucho tiempo. Juré a mí mismo que nunca más iba a usar esa parte de mí, que la había dejado morir enterrada allá en Zacatecas, junto con todo lo que hice mal. Pero cuando te vi siendo lastimada, cuando te oí gritar de esa manera, cuando vi el terror en tus ojos, su voz falló completamente. La traje de vuelta. Resucité a ese hombre que había jurado enterrar. Por ti, solo por ti, porque perderte sería peor que volver a ser lo que era. Lágrimas bajaron por mi rostro, calientes, liberando toda la tensión acumulada. No sabía qué sentir: miedo, alivio, gratitud, confusión. Tal vez todo al mismo tiempo. Tal vez ningún sentimiento solo fuera suficiente para describir aquello. «No va a volver», dijo Miguel, la voz más firme ahora, más confiante, volviendo al control. Hombres como él, cuando encuentran a alguien más fuerte, alguien más peligroso, retroceden. Solo son valientes con quien es más débil. Solo atacan a quien no puede defenderse. Ya estás libre de él, de verdad, para siempre. Y fue cuando cayó la ficha de verdad. Estaba libre, realmente, completamente, totalmente libre. El monstruo que me había aprisionado toda la vida se había ido, derrotado, humillado, con el brazo quebrado y el ego destrozado en 1000 pedazos. Nunca más iba a poder controlarme, nunca más iba a poder tocarme, nunca más iba a poder mirarme de esa manera, nunca más iba a poder llamarme suya. Fue brutal, fue sangriento, aunque sin sangre visible. Fue violento de una manera que nunca imaginé que iba a presenciar en mi vida. Pero fue la noche en que finalmente, por primera vez en 18 años, me sentí segura. La noche en que descubrí que el hombre que me amaba estaba dispuesto a traer de vuelta sus propios demonios para protegerme de los míos. La noche en que me volví realmente libre. No en el papel. Eso había pasado en el registro civil, pero libre de verdad, libre en el alma. Me levanté de la cama despacio, las piernas todavía temblorosas, y caminé hasta Miguel. Se quedó completamente quieto, sin moverse ni un milímetro, como si tuviera miedo de asustarme, de hacerme correr, de perderme. Agarré su rostro con las 2 manos, sintiendo la barba sin hacer áspera contra mis palmas, y miré bien profundo en sus ojos. Aquellos ojos que habían sido tan fríos, tan vacíos minutos atrás,
pero que ahora estaban llenos de preocupación, vulnerabilidad y miedo genuino de perderme. Gracias, susurré, la voz saliendo débil, pero sincera. Gracias por salvarme, por liberarme, por ser fuerte cuando yo no podía serlo. Me abrazó entonces y lo permití. Me entregué a ese abrazo completamente. Nos quedamos ahí abrazados en medio de aquella cabaña destruida, mientras la tormenta finalmente pasaba completamente, las nubes abriéndose, y el primer rayo dorado de sol de la mañana comenzaba a aparecer entre los árboles allá afuera, iluminando el comienzo de nuestra vida nueva. Hoy, a mis 76 años, vivo aquí en Aguascalientes, la misma ciudad donde nací, donde crecí aprisionada y donde aprendí lo que es ser libre de verdad. Parece extraño, ¿no? Volver al lugar donde todo comenzó. Pero esta ciudad ya no me asusta. Es mía ahora, a mi manera, en mis términos. Después de aquella noche en la cabaña, Miguel y yo volvimos para acá. Alquilamos una casita sencilla en la colonia del Trabajo, bien lejos de aquella casa grande de portón de hierro, donde había crecido. Mi padre nunca más apareció, nunca. Supimos después, a través de conocidos, que había salido de Aguascalientes pocos días después de aquella noche. Vendió las tierras apresuradamente, vendió la casa y se fue. Dicen que se fue al interior de Sonora, a un pueblo pequeño donde nadie lo conocía. Murió unos 10 años después, solo. Cuando me lo contaron, no sentí nada, ni alivio, ni tristeza, solo nada. Aquel hombre ya había muerto para mí aquella noche de tormenta. Mi madre, pobrecita, fue a vivir con una hermana suya por un tiempo. Unos años después, cuando los hijos ya habían nacido, vino a vivir conmigo y con Miguel. Nunca conversamos sobre lo que había pasado. Ella nunca preguntó, y yo nunca conté. Pero veía en sus ojos una gratitud silenciosa. Vivió con nosotros hasta fallecer en 1985, durmiéndose en el sillón después de la comida, tranquila. Fue una muerte buena, ¿saben? Sin dolor, sin miedo, diferente de cómo había vivido. Miguel y yo tuvimos 3 hijos. Julio, que nació en 1968, Mariana en 1970 y Lucas, el menor, en 1973. Los crié diferente de cómo fui criada. Tuvieron libertad. Tuvieron cariño sin prisiones. Tuvieron un padre que estaba presente, protector, pero que nunca fue controlador. Miguel aprendió a ser gentil sin ser débil, a ser firme sin ser violento. Se convirtió en el hombre que quería ser y yo me enorgullecía de él todos los días. Trabajamos duro. Él continuó con la carpintería, hizo muebles por encargo y se hizo conocido en la ciudad por el trabajo bonito que hacía. Yo cosía para afuera, hacía ropa para los niños de las vecinas, bordaba ajuares de novia. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente y teníamos paz. Ah, ¿cómo teníamos paz? Fueron 50 años de matrimonio, 50 años de despertar a su lado, de tomar café de olla juntos en el portal, de criar a los hijos, de ver a los nietos naciendo. 50 años de una vida sencilla, pero llena de amor verdadero. Nunca más necesitó ser aquel hombre que fue aquella noche. Aquello quedó guardado, enterrado, y solo salió una vez para salvarme. Cuando se fue hace 8 años de un infarto rápido mientras trabajaba en el taller, pensé que no iba a poder continuar, pero continué por los hijos, por los nietos y por mí misma, porque él hubiera querido que continuara. Hoy vivo en esta casita que compramos juntos en 1975, aquí en la colonia San Marcos. Sí, la misma colonia donde quedaba la casa de mi padre, pero del otro lado, bien lejos. Es una casa pequeña, de adobe, con un patiecito que adoro. Tengo mis macetas de hierbas que cuido todos los días. El romero creció tanto que se volvió casi un arbusto. Tengo mis gallinas que me dan huevos fresquitos todas las mañanas. Tengo el árbol de guayaba que planté apenas nos mudamos acá y que hoy ya da frutos dulces con los que hago mermelada para los nietos. Mis 3 hijos viven aquí en Aguascalientes también. Julio es contador, casado con Patricia, tiene 2 hijos ya adultos. Mariana es maestra, igual que doña Hilda, que me enseñó cuando niña, y tiene 3 hijos. Lucas es mecánico, trabaja con camiones y tiene una hija, Andrea, que es mi nieta más apegada a mí, aquella que me enseñó a usar la computadora. Vienen a visitarme todas las semanas turnándose. El domingo siempre hay alguien aquí para comer conmigo. Hacemos esas comidas antiguas, mole de pollo, tinga, picadillo, arroz rojo. La casa se llena de ruido, de risas, de vida.
Es tan diferente de aquella casa silenciosa donde crecí, donde el miedo vivía en cada rincón. Todos los miércoles voy al tianguis del barrio a vender mis bordados. No es por el dinero. Los hijos quieren ayudarme, pero me empeño en tener mi independencia. Es más por la compañía, ¿saben? Converso con las otras señoras, intercambiamos recetas, me entero de las novedades del vecindario. La vida es buena cuando es simple así. A veces, cuando estoy sola aquí en el portal, tomando mi café de olla al final de la tarde, pienso en aquella noche, en la tormenta, en el miedo, en la violencia y en cómo aquello, por más terrible que haya sido, fue mi liberación. Fue el día en que dejé de ser propiedad de alguien y pasé a ser dueña de mí misma. No tengo rabia de mi padre, ya no. Tengo lástima. Lástima de un hombre que amó tan equivocadamente que se destruyó a sí mismo y casi destruyó a su hija. Pero no lo logró. Yo sobreviví. Yo vencí. Viví una vida linda, llena de amor verdadero, y crié hijos que saben lo que es respeto, lo que es libertad, lo que es amor de verdad. Miro el retrato de Miguel que está colgado en la pared de la sala. La foto fue tomada en nuestro aniversario de 40 años de casados, y agradezco. Agradezco que haya sido lo suficientemente valiente para usar aquella fuerza terrible que tenía guardada para protegerme. Agradezco que haya sido lo suficientemente gentil para nunca más necesitar usarla. Agradezco por 50 años de una vida que nunca pensé que fuera posible tener. La vida es curiosa, ¿saben? Nacemos en una prisión, aprendemos a sobrevivir, y un día, si tenemos suerte, encontramos a alguien que rompe las cadenas. Miguel fue mi llave, mi liberación, mi hogar. Y hoy, en esta casa sencilla, rodeada de mis hijos y nietos, con mi jardín floreciendo y mis gallinas escarbando en el patio, soy completa. Soy libre, soy feliz. Mis queridos, mis amores, si hay alguien ahí escuchándome que está pasando por algo parecido a lo que yo pasé, quiero decirles algo. El amor verdadero no aprisiona. El amor verdadero no controla. El amor verdadero no te hace tener miedo. Yo tardé 18 años en entender eso. 18 años pensando que aquello era normal, que los padres eran así, que tenía que aceptarlo. Pero no, mi hijo, no, nadie. Ni padre, ni madre, ni esposo, ni nadie tiene el derecho de tratarte como propiedad. Tú no eres objeto, eres persona. Tienes el derecho de ser libre. Aprendí que existe diferencia entre protección y prisión. La protección te da alas, te enseña a volar y se queda ahí cerca en caso de que caigas. La prisión te corta las alas, te mantiene en el suelo y te convence de que naciste para arrastrarte. Si alguien dice que te ama, pero te aísla, te controla, te disminuye, mi bien, eso no es amor, eso es posesión. Y tú no naciste para ser poseído por nadie. Aprendí que el coraje no es no tener miedo. Coraje es tener miedo y aún así dar el paso. Yo tenía tanto miedo aquel lunes de enero cuando firmé aquellos papeles en el registro civil. Mis manos temblaban, pero firmé porque vivir con miedo todos los días es peor que tener coraje por un día. Aprendí que a veces la liberación viene de formas que no esperamos. Viene brutal, viene violenta, viene dolorosa. Aquella noche de tormenta fue aterradora, pero fue mi liberación. Y no tengo vergüenza de haber necesitado ayuda. No tengo vergüenza de que alguien tuvo que ser fuerte por mí cuando no podía serlo. No tenemos que ser fuertes solos. Tenemos que encontrar a quien sea fuerte con nosotros, no contra nosotros. Aprendí que recomenzar es posible. Siempre es posible. Yo recomencé a los 18 años. Tú puedes recomenzar a la edad que tengas. Nunca es tarde para elegir la libertad. Nunca es tarde para elegir la vida. Si estás presa en una casa donde te controlan, donde te disminuyen, donde te hacen sentir que no vales nada, escucha lo que esta abuela te está diciendo. Vales todo. Mereces ser libre. Y hay gente lista para ayudarte. Hay autoridades en tu país, hay organizaciones, hay personas que entienden. No tienes que sufrir sola. Y si conoces a alguien que está en esa situación, no finjas que no lo ves, extiende la mano. A veces, una palabra, un gesto, una puerta abierta puede salvar una vida. Puede ser la diferencia entre continuar presa y finalmente ser libre. Yo tuve 50 años de felicidad después de una noche de terror. 50 años, 3 hijos, nietos, una vida llena de amor verdadero. Valió cada lágrima, cada miedo, cada dolor,
porque hoy soy libre y tú también puedes serlo. Ahora, mis queridos, necesito hacerles un pedido muy especial, muy importante para mí. Si esta historia tocó su corazón, si entendieron el mensaje, si sienten que necesitan compartir esto con alguien que necesita oírlo, les suplico. Suscríbanse a este canal, Memorias de las Abuelas, ahora, y activen la campanita de notificaciones, porque cada semana vengo aquí a contar historias de superación, de liberación, de mujeres que vencieron. Y tal vez la próxima historia sea exactamente lo que tú o alguien que amas necesita oír para tener el coraje de dar el primer paso rumbo a la libertad. Y déjenme un comentario aquí abajo con una palabra solamente, libre, solo eso. Solo esa palabra libre, para que yo sepa que vieron hasta el final, que entendieron que están conmigo en esta cadena de liberación y esperanza. Comentar es rápido, no cuesta nada, pero significa el mundo para esta abuela. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque tal vez mañana encuentren a alguien que necesita oír estas palabras y podrán compartir este video. Podrán ser la llave que abre la prisión de alguien. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí y recuerden, ustedes son libres. Merecen ser libres y yo ruego por cada uno de ustedes. Un beso grande de esta abuela.